Bien, hermanos, vamos a pasar nuevamente al capítulo 13 de Hechos. Estamos estudiando el primer viaje misionero de Pablo. ¿Me puede hacer el favor de poner eso ahí? Gracias. Y la última vez, hermanos, que recuerdan haber estudiado la última vez? What do you remember having studied the last time? Por el mago de Lima. Hablamos de Limas, ¿verdad? Del mago. De este obstáculo que tuvieron Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y para no entrar mucho en detalles, ¿verdad? Pues vimos que este señor estaba oponiéndose y estaba interfiriendo con el propósito, con el evangelismo que estaba haciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Hacia el procónsul. Y Pablo tuvo que confrontarlo y le pronunció pues vamos a llamarlo una maldición, ¿verdad? Apostólica. Vamos a llamarlo de esa manera porque no era una bendición lo que le pronunció, ¿verdad que no? Fue una maldición. Le dijo que iba a quedar ciego por un tiempo. Y eso sirvió para que el procónsul pudiera ver la realidad. Y él quedó maravillado con el evangelio. O sea, cuando Pablo quita el obstáculo, entonces el procónsul puede ver el evangelio, puede, ¿verdad? Se maravilla. Y lo mismo sucede hoy en día, hermanos. ¿Verdad? La última vez vimos cómo hay de estas personas hoy en día y no son más que charlatanes. Charlatanes que lo que hacen es impresionando a las personas, dándole el show, haciendo payasadas en las iglesias y en las campañas que ellos hacen para entretener a las personas. Ellos entretienen a las personas y así pues los tienen ahí, ¿verdad? Y tienen su dinero también. Pero también hay personas que siguiendo a estos charlatanes y quizás no lo hacen por charlatanería, quizás lo hacen por ignorancia, ¿verdad? Creyendo que esa es la verdad, que eso es de Dios, pues tienden a hacer cosas similares, hacer campañas de milagros supuestamente, y supuestamente hay milagros, pero hermanos, del evangelio, si acaso se habla algo, es muy poco. El énfasis no es el evangelio, el énfasis es venga y traiga a sus enfermos, ¿verdad? Ese es el énfasis, que de hecho esta tarde estaba oyendo la radio y una emisora cristiana, y de lo que se habla es de eso. En vez de predicar el evangelio, lo que están es predicando: usted tiene que tener fe para que el Señor le sane, usted tiene que activar su fe, usted tiene que poner su fe en marcha, usted tiene que hacer que su fe trabaje para que el Señor haga. Hermano, la fe solamente funciona dentro del marco de lo que Dios ha prometido. Y hasta donde yo sé, Dios no nos ha prometido que el 100% de las veces Él nos va a sanar de nuestras enfermedades. ¿Ok? Porque de ser así, Pablo no hubiera dejado a Trófimo enfermo. Pablo no le hubiera tenido que dar a Timoteo instrucciones de tomar vino por causa de su estómago. ¿Estamos entendiendo, hermanos? O sea, Dios no ha prometido que siempre que vayamos a pedirle que nos sane, que nos va a sanar. ¿Okay? ¿Cuántas veces hubiéramos querido que nuestros seres queridos hubieran sido sanos? Y no lo fueron. Pero eso está en la voluntad de Dios, hermanos, y no contendemos con Dios porque Dios sabe lo que hace. Dios es justo en todo lo que hace, ¿verdad? Pero tenemos personas, hermanos, que lo que enfatizan es eso. Eso es lo único que usted oye de sus labios.
De lo que hablan es todo el tiempo de sanidad, que Dios te va a sanar, que Dios esto, que Dios lo otro. Hermanos, ojalá y fuera así. Créanme que ese es mi deseo. Ojalá y fuera así. ¿Verdad? Pero hay cosas que Dios permite dentro de su sabiduría infinita por los propósitos que Él tiene. Ok, hermanos. A usted y a mí, a lo que se nos ha llamado no es a prometerle sanidad a las personas, sino a predicarles el evangelio. Si Dios los sana, eso es un bono. ¿Cierto o falso? Eso es un bono, eso es algo que ha salido de la misericordia y la gracia de Dios por cualquiera que sea su propósito. Hermano, en YouTube, para que no lo interrumpa, en YouTube yo vi una cosa, algo así similar. Trajeron un enfermo, había un pastor predicando. Entonces, son estas iglesias de mucho avivamiento. Trajeron al ser humano, al hombre, en una camilla, ya casi muriéndose. Y oraron, y las hermanas allá, tú sabes, como se reúnen ellas, y el Señor tuvieron que llevárselo otra vez para la casa enfermo. Sí. El Señor no lo sanó. Porque es que, hermano, es que es el problema. Y qué vergüenza para un pastor o un predicador que mande y a traer a los enfermos, y el Señor entonces que van a ellos, los incrédulos, van a ridiculizar no al pastor sino al Señor. El evangelio, exacto. Ellos son los que convierten, como dice la palabra de Dios, convierten el ahora se me olvida la expresión, pero básicamente que hacen que los hombres blasfemen la verdad, blasfemen el camino del Señor, ¿verdad? Bien, y hoy vamos a pasar al versículo 13, Hechos 13. Esto fue luego del incidente con el mago Elimas. Dice, we're going to read Acts 13:13. We just summarize what happened the last time with the sorcerer Elimas. Y el versículo 13 dice, y zarpando de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron. Note que ahora es Pablo y, ahora no es Bernabé y Pablo, ahora es Pablo y. Vemos el cambio que ha hecho Lucas aquí en la narración. Ahora está poniendo a Pablo primero y eso tiene un significado. O sea que Pablo básicamente va a ser ¿cómo se llama? El personaje principal. Sí, el personaje principal de la narración, ¿verdad? So Paul's now sort of like the main character in the narration. It's no longer Barnabas and Paul, it's Paul and his company. Y dice que Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, y Juan, apartándose de ellos, se regresó a Jerusalén. Now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Pergia in Pamphylia, and John, departing from them, returned to Jerusalem. ¿Verdad? Ahora estamos viendo aquí un incidente que más adelante va a causar problemas. We're seeing here an incident that a little further ahead is going to cause problems. Y si no me equivoco es en el próximo capítulo. If I'm not mistaken, it's in the next chapter that we're going to see this problem. Y es que aquí vemos, hermanos, a Juan. Este es el que escribió el libro de Marcos. Él era el primo de Bernabé, si no me equivoco, ¿verdad? Juan Marcos decide separarse de Pablo y de Bernabé. Y no se sabe cuál fue la causa. So John Mark, decides to depart from Paul, from the group, and we don't know the exact cause. No se nos dice, no se nos da un detalle, pero han habido algunas sugerencias de por qué
él haya hecho eso. Le voy a leer el comentario del expositor. So I'm going to read the commentary on the manual here of possible reasons. Dice aquí que posiblemente Juan Marcos disentía, o sea que no estaba de acuerdo con el punto de vista de Pablo en relación a la inclusión completa de los gentiles incircuncisos en la iglesia. So one possible reason was that John Mark did not agree with Paul's point of view with relation to the full inclusion of the uncircumcised Gentiles in the church. O sea que esa es una posible razón por la que Juan Marcos se hubiera separado de ellos. Número 2, sintió temor después del encuentro con Elimas, así que se fue a su casa. Number 2, he was fearful after the encounter with the sorcerer, so he went to his house. Esa no me suena muy convincente. Porque, hermanos, ¿qué temor tenía que tenerle a Elimas cuando acaba de ver el poder de Dios sobrecoger a Elimas? Perdóname que esta no era Juan de las epístolas. Es Juan Marcos el que escribió el libro de Marcos, no Juan el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió Marcos, sí. Para que la gente Sí, no, Juan Marcos es el que escribió Marcos. Vamos a llamarle Marcos. Es más, ¿verdad? Para no confundirlo con el apóstol Juan. Marcos, ¿verdad? So, number 2 is not too persuasive to me. It's not too convincing because why would he be afraid when he had just seen what God did through Paul against the sorcerer? So that's not I don't think that was a reason, but I'm just reading what the comment says here. Número 3 dice que se sintió intimidado por el viaje arduo a Antioquía de Pisidia que se aproximaba. Este viaje abarcaría unos 160 kilómetros hacia el norte a una colonia romana, o sea que iban lejos. ¿Okay? El camino los llevó de casi el nivel del mar a una altitud de unos 1200 metros. El viaje estaría plagado de bandidos y otros peligros, incluyendo el cruce de las montañas de Tauro. Eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Quizás esa fue la razón. ¿Okay? Esa puede haber sido una razón. Y me convence más esa razón, ¿verdad?, que las primeras dos. So a third reason could be that he was intimidated by that long, hard trip ahead to Antioch of Pisidia. The problem was that this place where they were going was 170 kilometers to the north, so that was pretty far away. And then the road was also through dangers such as bandits and other dangers, including the mountains of Tauro. Okay. Ahora, hay una razón número 4 que yo puse aquí porque es una de sentido común. Y para mí que eso tenía que ver con la nostalgia. Bueno, cuando usted tiene que irse lejos de su familia y de su país, ¿cómo se siente usted? Los hermanos que vienen de otros países, ¿cómo se sintieron ustedes teniendo que dejar su país y su familia por allá, verdad? O sea que no es fácil, es duro, ¿verdad que sí? O sea que posiblemente esa haya sido una razón, la nostalgia, ¿verdad? It's possible also, and this is what I wrote here, this is what I thought of because it's common sense, that maybe Mark was nostalgic. He's leaving behind his family and his people. He's leaving behind his place of birth probably, or at least where he grew up or where he lived. And it's not easy to depart from what you're accustomed to, right? O sea que esa puede haber sido una de las razones por las que él salió, ¿verdad? Se fue. Lucas dijo, hermanos, que Marcos se apartó, ¿verdad?
Y la palabra apartar que Lucas usa aquí en el griego es una palabra que simplemente significa que usted se separó, se fue para una palabra suave, ¿verdad? No es una palabra mala, negativa. Es como usted, por ejemplo, cuando usted terminó sus 8 horas de trabajo, pues usted se apartó, se fue, ¿verdad? Tiene que regresar a su hogar. Ahora, en el capítulo 15, 38, perdón, ahí es donde surge el problema, en el capítulo 15. En el capítulo 15, 38, el apóstol Pablo dice aquí que no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, o sea, Marcos, y no había ido con ellos a la obra. Eso es en Hechos 15:38. So in Acts 15:38, so we're talking here about the word that he departed. Mark departed from them. And the Greek word that describes that is a Greek word that just refers that you just walked away. You just left. Okay? It's not a negative word. But in Acts 15:38, we read, but Paul thought not good to take him with them, meaning Mark, who departed from them from Pamphylia and went not with them to the work. Now the word here, departed, la palabra aquí que se apartó, que se había apartado de ellos, el apóstol Pablo usa otra palabra griega. Pablo está usando una palabra fuerte y negativa aquí. Él está diciendo que él los desertó, que él los abandonó. ¿Verdad? Parece que había un compromiso de parte de Marcos y ellos contaban con ese compromiso. Y Pablo tomó eso como básicamente como si fuera a traicionarlos, ¿verdad? No vamos a llegar a ese extremo, pero Pablo usa esa palabra para expresarse de lo que hizo Marcos. Lucas dice que él simplemente se fue, pero Pablo está diciendo, en pocas palabras, él nos abandonó, él se apartó, él apostató de nosotros, se separó, nos abandonó, ¿verdad? Nos desertó, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. So in this passage, the word that Paul uses for depart, it's a very strong word. He's basically saying that Mark pretty much abandoned them. He neglected them. It's almost like they had a commitment and they were counting on that commitment, and he just messed up their plans because he decides to leave them, to depart from them, to what was the word I used? To abandon them. Okay, to abandon them. So that's the word that Paul is using. Okay, two different words. Son dos palabras distintas que se están usando aquí, ¿verdad? Una es apartarse y la otra es abandonarlos, ¿verdad? Dejarlos ahí a la deriva. Y ese es el asunto que estamos viendo ahí. Perdón, no se lo están hablando ahí que, o sea, hay que personas que no entienden, porque se cree que Juan abandonó al Señor, no. Fueron a los discípulos que o sea, que sí, no se apartó tampoco del Evangelio. No, él... porque hay gente que como no razonan lo que están leyendo, pues mira, Juan se apartó y se fue al mundo. Sí, no, eso no es, no. Que se apartó de ellos. Yeah. Básicamente él rompió ese compromiso que tenía con ellos. Eso mismo, él parece que ya tenía un plan de trabajo. Y al separarse, pues el plan cambió completo. Sí. Y parece que no le gustó a Pablo y a nadie le gusta. Tú llamas a 5 para ligar cemento y el plan ya está hecho para ligar un montón de cemento con 5 personas, pero te llegaron 3. Tú te vas a molestar, me llegaron 3. Sí. Entonces, yo tengo que hacer el trabajo como quiera, pero no va a ser con la misma eficiencia que tenía completo. Exacto. O sea que parece que había un compromiso, ¿entiendes? Bueno, había un compromiso porque ahí había una compañía de gente con Pablo y ellos estaban contando con Juan Marcos, ¿verdad? Con Marcos. Pero no es que Marcos abandonó al Señor, es que Marcos abandonó
el grupo o la misión, ¿verdad? Claro, más tarde el apóstol Pablo dice que Marcos le era útil. En algún momento Pablo pues se olvidó de eso y lo perdonó y lo volvió a recibir, ¿verdad? Así que Pablo usa esa palabra de desertar. Fíjense, hermanos, que en el servicio a Cristo, en ocasiones vienen desánimos. Vienen dudas, vienen temores y vienen cosas parecidas a esas, ¿verdad? Sentimientos negativos. Eso nos pasa a nosotros también. You know, looking at Mark here, there are times when in our service to Christ, there are times when we become doubtful, fearful. We sort of lose the diligence to do what we were going to do. These things happen. Estas cosas pasan, hermanos, porque acuérdense que estamos en un cuerpo que hoy puede levantarse emocionado, pero mañana puede levantarse deprimido. See, we're in a body that today it may be excited, but tomorrow it may be depressed. Pasa. ¿Cuántos de ustedes no quieren quedarse durmiendo un día lluvioso y gris y frío? Yo soy uno de ellos, hermanos. Cuando está gris, frío y con mucha lluvia, hermanos, yo no me quiero salir de la cama. ¿Verdad? No sé a cuántos de ustedes le pasa, pero... Se arropa mejor. Me arropo mejor, sí. See, I don't know how many of you, on a rainy, cold, grayish day, all you want to do is sleep, stay in bed. I'm one of those people. You know, sometimes my body is not willing. Hay veces que eso pasa, hermanos. Pero tenemos que salir de la cama, ¿verdad que sí? Que lo hacemos, pero no lo hacemos con gusto. Even though we get out of bed, we do it, but we don't do it pleasing. You know, we're not pleased when we do this. Así que, hermanos, estas cosas suceden. Esto no sucede a nosotros. Y lo digo no para excusarlo, sino para que tengamos ánimo de que esto son cosas que pasan, pero son pasajeras. So I'm saying this not to excuse when these moments come. I'm saying it so just to encourage you that when this happens, just know that this is temporary. You're going to feel like that for a season, for a time. But things are going to get better. Okay? You're not always going to be like that. O sea que no nos podemos dar por vencido, hermano. Tenemos que lidiar con esas cosas. So we can't give up. Muchos de ustedes que tienen quizás cargos en la iglesia, ¿verdad? Supongamos de maestros o las secretarias, hermanos, hay momentos que usted se siente abrumado. You know, the teachers of the church, the secretaries, anybody who serves in church, sometimes you feel overwhelmed. Y muchas veces, no me lo tiene que decir, pero estoy seguro que le pasa el pensamiento, yo tengo que dejar esto. Estoy seguro, hermano, que hay días que le pasa eso por la mente y yo no quiero seguir esto. Pero es temporero, ¿verdad que sí? Luego el Señor le da gozo y se le va todo eso, ¿verdad que sí? O sea que esas son cosas que suceden, hermanos. En el caso de Juan Marcos, pues no sabemos exactamente lo que fue, pero él básicamente se dejó vencer por eso, ¿verdad? Parece, hermanos, aquí por la actitud de Pablo en el capítulo 15 que Marcos no tenía una razón justa para haberse ido. See, it doesn't look like Mark had a justified reason to leave them, because Paul was very upset at him in Acts 15. Si hubiera sido algo justificado, acuérdense que Pablo era un hombre comprensivo, un hombre de gracia. Pablo hubiera comprendido la situación, pero Pablo usa esas palabras, no desertó, ¿verdad? So, you know, Paul was a fair man, and he was a man of grace. And so if Mark had a justified reason to have left them, Paul would have been understanding. But, you know, the fact that Paul said he deserted us,
means that there was no justified reason for Mark to leave them, right? Así que puede haber sido miedo o puede haber sido nostalgia. So it could have been fear, or he might have gotten nostalgic, ¿verdad? Rompió un compromiso. Y hermanos, en la iglesia de hoy se presentan circunstancias similares. So in today's church, there are similar circumstances. Y una cosa, hermanos, es romper un compromiso o separarse por razones, ¿verdad?, fuera de nuestro control. Por ejemplo, usted tiene un familiar enfermo y tiene que irlo a atender, supongamos. Eso es una causa, ¿verdad?, que está fuera de su control. Eso es una cosa, pero ya es otra cosa, hermanos, hacerlo sin una causa justa. Sencillamente porque, no sé, porque algún hermano no aprecia la labor que usted hace en la iglesia y usted se enoja y después no lo voy a hacer más. Pero hermano, ¿para quién usted lo está haciendo? ¿Para el hermano que se enojó en la iglesia o para el Señor? Para el Señor que usted lo está haciendo, independientemente de que si los hermanos reconocen su labor o no. Claro, es bonito que reconozcan nuestra labor, por supuesto que sí. Y ojalá que nosotros reconozcamos la labor del uno de los otros. ¿Okay? Pero no lo hagamos por eso, para reconocer la labor, porque entonces nos convertimos ¿en qué? En fariseos. En hacer las cosas para recibir el aplauso de los hombres. Y esa no debe ser la razón por la que hacemos las cosas para el Señor, ¿verdad? O sea que son dos cosas distintas. So it is one thing for, when these things happen, it is one thing for people to break their commitments, to depart from whatever responsibility they have because of some cause that is outside of their control. And one perfect example could be you gotta look after a family member who is sick. Okay, that's one reason, one justified reason. But it's another thing when you do it without a cause. And let's say one of these causes is you don't feel appreciated, by your labor, the work you do. And I'm not saying that it's wrong to be recognized for your work. It's just that should not be the reason for doing the work, because you're doing this for the Lord, regardless of whether you receive recognition or not. And to do it on the basis of whether people are going to acknowledge me or not would make us just Pharisees. They did it to receive the praise of men. And we're not here to receive the praise of men. We're here to serve the Lord because we are useless servants. Nosotros no estamos aquí para recibir el aplauso de los hombres, sino para agradar al Señor porque somos siervos inútiles. Acuérdese que la Biblia, nosotros tenemos que expresarnos de esa manera. Somos siervos inútiles, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y hermanos, el Señor tiene recompensas grandísimas para nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, hay situaciones en la iglesia que son así, pero hay que seguir hacia adelante. Acuérdese que las iglesias no son perfectas. Porque ¿quiénes son la iglesia? Nosotros. ¿Y quién de nosotros es perfecto? ¿Alguno de ustedes es perfecto? See, churches are not perfect because churches are composed of people. We are the church. And I'm going to ask you, is any one of you perfect? We're not perfect, right? Así que tenemos, hermanos, que lidiar los unos con los otros. We have to bear with one another. Para que haya una iglesia justa, perfecta, hermanos, para que haya una iglesia perfecta, ¿qué habría que hacer? Vaciar el edificio. Entonces lo que queda es un edificio vacío. If you want a perfect church, you know what you need to do? You need to empty the building. And then that's all you have, an empty building. ¿Verdad? Hermanos, nosotros tenemos nuestras debilidades, nuestras imperfecciones. Y yo sé que en la iglesia, por ejemplo, hay que predicar para
que usted y yo vayamos creciendo en santidad cada día, ¿verdad? Madurando, aprendiendo, cambiando, siendo transformado de día a día. Ese va a ser un mensaje común en las iglesias. Pero hay iglesias, hermanos, que lo predican al extremo. Quieren que usted sea absolutamente perfecto. Y si usted no alcanza el estándar que ellos le están poniendo a usted, entonces usted todavía está atrás, usted no es santo todavía. O sea, tampoco podemos irnos a ese extremo. Hay que tener un balance, ¿verdad? Unos son más maduros y otros no. Unos han llegado a un nivel de madurez que otros no han llegado todavía, ¿verdad? O sea que hay que tener eso en consideración también. Vamos a pasar entonces. ¿Hay alguna pregunta o comentario en cuanto a eso, hermanos? ¿Alguna experiencia que usted haya tenido, Joel? No, que yo creo que Juan, a la parte de ellos, no vio para Jerusalén. Yo me imagino no se quedó con brazos cruzados, siguió predicando. Porque el viaje de Pablo fue largo, no es como ahora que tenemos un avión, llegamos allá. Fue un muy largo tiempo y yo estuve afuera. Sí, no, de hecho posiblemente sí él tenía que haber estado envuelto en algo. No que él abandonó todo, ¿verdad? El contexto es que él abandonó esa compañía. Sí, el compromiso. El compromiso, no que haya abandonado, como dijimos ahorita, al Señor, ¿verdad? Bien, vamos al versículo 14, verse 14. Y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga un día de sábado se sentaron. Okay, so verse 14 says, "But when they departed from Perga, they came to Antioch and Pisidia, and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down." Este viaje a Antioquía no es la Antioquía de donde ellos salieron. Okay? So this Antioch that we're talking about here is not the same Antioch from where they came from. Ellos vinieron de Antioquía en Siria. Okay? They came from Antioch in Syria. Esta Antioquía aquí es en Pisidia. And this Antioch that we're talking about here is in Pisidia. Eso es como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, casi todos los estados tienen un pueblo de Springfield. ¿Te has notado eso? En Illinois hay un Springfield, Illinois. Tenemos Springfield, Massachusetts. Y hay otros cuantos estados que tienen Springfield. Pues cuando te dice Springfield, hay que especificar de dónde es, ¿verdad? De qué estado. Ajá. En Ohio hay uno también, ¿verdad? Springfield, Ohio, Springfield, Illinois, Springfield, Massachusetts. Es el mismo caso aquí. Antioquía de Pisidia. Okay? So it's the same thing as here. There's Springfield. Almost every state has a Springfield. Springfield, Massachusetts, Springfield, Ohio, Springfield, Illinois. So it's the same thing here. There's the Antioch of Syria and there's the Antioch of Pisidia, which is what we're looking at now. Antioch of Pisidia. O sea que, y lo que habíamos mencionado ahorita, hermanos, que una de las razones, posibles razones, por la que Marcos no quiso ir en este viaje, es porque este viaje era largo, era rudo, era rocoso, había que pasar por montañas, había que cruzar ciertos ríos, había constante peligro y peligro de ladrones también, hermanos. ¿Okay? De hecho, Pablo menciona eso en 2 de Corintios 11:26. So, this trip, like we mentioned before, was long and it was dangerous, it was rough, and they had danger of robbers. There were all kinds of dangers. And Paul mentions it in 2 Corinthians 11:26. Dice el apóstol Pablo, hablando de sus experiencias, dice que las cosas que él sufrió, ¿verdad? Por la causa del evangelio, en jornadas muchas veces, peligros de ríos. Había que cruzar un río para ir allá a Pisidia. Peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea, peligros. Pues es posible que eso haya sido lo que haya motivado a Marcos a separarse de ellos. Peligros. Los peligros, ¿verdad?
if you read here, Paul is talking about all the dangers that he went through in his missions. And he mentions the danger of rivers, which was one of the problems with going to Pisidia, and the dangers of robbers, and many other dangers. And so, I mean, we can see what possibly motivated Mark to depart from them. It's the dangers that they were going to face, right? Como le dije, hermanos, usted y yo muchas veces tenemos que tomar decisiones basadas en peligros también, ¿verdad? You and I have to make decisions also, or we will have to at some point, based on dangers. Amén. Y muchos supuestos misioneros y evangelistas hoy en día, ¿verdad? ¿Cuáles son los viajes de ellos? Santo Domingo. Hábleme un poquito de esos viajes. Viajes cómodos. Viajes cómodos, ¿verdad? Viajes cómodos. Por avión. Primera clase. Primera clase. ¿Dónde se quedan? Hoteles. Se quedan en hoteles, pero ¿usted ha visto en los hoteles que se han quedado muchas de estas personas? Muchos de estos evangelistas y misioneros. ¿Sabe que Benny Hinn se quedaba, digo, me imagino que todavía se queda, pero cuando él iba a hacer estas campañas evangelísticas, él se quedaba en hoteles de 5 estrellas. Yo nunca he ido a un hotel 5 estrellas. No sé lo que es un hotel 5 estrellas. Y aparte de que ellos tienen también sus aviones privados y todo eso, ¿verdad? ¿Y usted sabe cuánto pagaba la noche el hotel más barato en el que él se quedó? ¿Cuánto pagaba por noche? Sobre $1,200. Y le estoy hablando de los años 1990. ¿Ok? Que $1,200 era un poquito más difícil de obtener, de adquirir. En esos eran los hoteles. Y él se quedaba arriba en el penthouse, comiendo las mejores comidas. Qué bueno es ser misionero y evangelista así, ¿verdad? Así es. Ojalá y Pablo hubiera tenido ese privilegio, ¿verdad? Pero muchos de estos evangelistas y misioneros hoy en día no pueden hablar como hablaba Pablo, de los peligros a los que ellos se enfrentaban, ¿verdad? Y tenemos personas hoy en día, usted lo ve que son súper famosos, hermanos, y lo que le predican son herejías. Les hablan un poquito de la palabra de Dios, pero ellos le introducen la herejía decorada con un poquito de la palabra de Dios. Y si no me cree, hermano, métase en el internet y busque nombres como Cash Luna, Maldonado, el apóstol Maldonado, y estoy seguro que le van a salir otros debajo de ellos, otros nombres. Pero póngalo para que vea lo que ellos predican, las cosas que ellos predican. Y estas personas, hermanos, esos son los viajes misioneros de ellos. Primera clase, buenos aviones, buena comida, buenos hoteles, ¿verdad? Qué bonito está eso, ¿verdad? Ni Jesús, que en su tiempo se hospedó en un hotel caro. Jesús no tenía ni dónde descansar su cabeza, dice, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que si usted y yo enviáramos a un hermano de la iglesia a un viaje misionero, que no lo vamos a cuidar, que no le vamos a dar para que pueda quedarse en un lugar seguro y que esté bien, que esté cómodo, que pueda darse un baño, que coma bien, ¿verdad? O sea, queremos hacer lo mejor por ellos. No estoy diciendo que no hagamos eso. La pregunta es, ¿están estas personas modernas dispuestos a pasar lo que pasó Pablo? ¿Están dispuestos ellos a irse allá al África, en medio de una tribu que no tienen facilidades y que muchas veces están amenazadas por terroristas? ¿Están ellos dispuestos a hacer eso? Esa es la pregunta. Porque ellos dicen que ellos han sido llamados especiales por el Señor. El Señor los llamó a ellos especialmente y los puso aparte para hacer grandes cosas.
Bueno, pues si tienen el respaldo de Dios, pueden ir a esos lugares. ¿Cierto o falso? Claro que sí, son personas que necesitan la salvación. Exacto. Sí, hermano, que hoy en día, aquí en Estados Unidos, hermano, todo el mundo es misionero y evangelista. Porque la cosa está buena aquí, ¿verdad? Así sí. Bien. Ahora, hermanos, vamos a ver, lo que voy a hacer es leer de los versículos 15 al 25. I'm just going to read verses 15 through 25. Porque aquí Pablo llega, ¿verdad?, a este lugar y tiene la oportunidad de predicar. So Paul arrives in this place and now he has the opportunity to preach. Y dice, y después de la lectura de la ley, esto era lo que ellos hacían regularmente los judíos, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes o principales de la sinagoga enviaron a ellos diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. I want you to follow with me from verses 15 through 25. Okay, I'm in verse 17 right now, going to verse 18. Y por un tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por herencia sus tierras. Y después de esto, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego demandaron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado éste, les levantó por rey a David, del cual dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. De la simiente de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, predicando Juan antes de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Estamos viendo lo que hizo Pablo aquí. ¿A qué grupo se está dirigiendo Pablo aquí? A gente grande. ¿Pero de qué? Israelitas, o sea, judíos. Okay? So notice what Paul is doing here. He's addressing a Jewish people. Claro, entre ellos también habían prosélitos. Esos son gentiles que habían sido hechos judíos a través de los rituales, ¿verdad? So he's addressing Jews and proselyte Gentiles who had become Jews through the Jewish rites. Y Pablo, hermanos, ¿qué es lo que él acaba de hablarles a ellos ahí? Él les ha dado un ¿qué? Un resumen de la historia judía, ¿verdad? Para probarle a ellos en cuanto a Jesucristo, quién era él. So he's addressing them and he's speaking to them basically Jewish history. Usted va a notar, hermanos, que la manera en que Pablo le predicaba a los judíos, como él introducía el mensaje y como él lo hacía con los gentiles era diferente. Al fin y al cabo, a ambos grupos les predicaba el evangelio, pero él desarrollaba el mensaje distintamente para cada uno. Los judíos conocían su historia. Ahora, si Pablo se paraba a hablarle de historia judía a los griegos, ¿qué iba a pasar? Los griegos no estaban interesados en historia de Israel. Ellos estaban interesados en filosofía y en sus religiones y sus mitos y todas esas cosas. Te va a notar eso, hermano. O sea que en la predicación, cuando usted va a llevar el evangelio, usted tiene que saber cómo está entrando, cómo está metiendo ese mensaje. So you notice that Paul preaches in a certain way to the Jews
and in a different way to the Gentiles. You're going to see that later on. Before he presents the gospel, he has to bring it in through, in the case of the Jews, through Jewish history. But for the Gentiles, he can't talk to them about Jewish history. They're not interested in that. Hermano, y en nuestra cultura, nosotros tenemos que, por ejemplo, ver, ¿cuál es la cultura de hoy en día? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cuáles son los intereses de las personas? Por eso, hermano, cuando usted vaya a predicar el evangelio a alguien, conózcalo un poquito, invítelo a un café. Invítelo a un café y averigüe los intereses de estas personas. Si le gustan los deportes, pues hermano, mire, empiece por el deporte. Empiece por ahí y busque la oportunidad para entonces presentarle a Cristo. Yo sé que de alguna manera usted va a encontrar la manera, pero usted tiene que buscar el interés de las personas, hermanos. No estoy diciendo que hay que complacerlos. Es que hay que buscar qué es lo que les llama a ellos la atención para yo meterme por ahí. Introducirme por esa área. Hay personas que les gustan los deportes, hay personas que les gustan los automóviles, hay personas que les gusta la historia, les gusta la filosofía, les gustan las películas. Hermanos, busque cómo introducirse a esas personas, busque algo en común con ellos, que ellos le vayan a poner la atención, pero con la meta de que en este punto, cuando llegue a este punto, le voy a dar el evangelio. Y muchas veces, hermanos, en estas conversaciones surge algo que usted lo puede relacionar con el evangelio. ¿Entiendes? Usted lo puede relacionar con el evangelio. Estos son ejemplos que estoy dando, ¿verdad? Pero en nuestra cultura tenemos que buscar la manera de alcanzar estas vidas, ¿verdad? Bien, entonces, no sé si hay preguntas hasta ahí, hermanos. No, vemos que le está dando, que le está diciendo a ellos lo que ellos sabían ya, que habían salido de Egipto y todo eso. Se lo resumió ahí en pocas palabras, rápido. Uh-huh. El pueblo de Israel estuvo preso en Egipto, salió Moisés con su mano levantada, dice ahí, uh-huh, que fue cuando levantó la vara, dividió el mar, uh-huh, y tuvieron el desierto y fue conquistaron. Le resumió todo lo que ellos dijeron, te lo resumió él. Sí, le dijo, tuvieron 450 años en la tierra y levantó a David, etcétera, y de momento brincó de David a Jesús, porque ese era el plan de él, meter a Jesús ahí. Y ese debe ser nuestro plan, hermanos, cuando estamos hablando con una persona que queremos evangelizar, es en algún punto hay que meter a Jesús en la conversación, en algún punto. Y posiblemente usted puede hablar de esa persona, usted se puede relacionar con esa persona, se está hablando de alguna experiencia que la persona ha tenido y usted también ha tenido algo similar. Entonces usted dice, pero entonces Jesús vino a mi vida. ¿Está viendo, hermanos? En algún punto usted introduce a Jesús. En otras palabras, yo te entiendo lo que tú estás diciendo, entiendo por lo que estás pasando, yo pasé por eso, pero Jesús vino a mi vida. Y ahí usted le explica quién es Jesús, qué hizo Él y qué puede hacer por Él. ¿Verdad? Hay que meter el evangelio, hermanos. Versículos 26 al 41. Perdonen que voy rápido, pero es que esta parte, ¿verdad? No quiero ir versículo por versículo, quiero tomarlo más enfatizar ciertas cosas. Verses 26 through 41. Entonces ahora que Él les ha dado un resumen de la historia, ahora viene el evangelio. Y dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, esos son los gentiles temerosos de Dios, o sea, los que estaban siendo proselitados al judaísmo. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a o sea, a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, al condenarle, las cumplieron. ¿Vieron eso, hermanos? Se dice, ustedes lo condenaron, leyendo la palabra de Dios todos los sábados, leyendo la ley y los profetas, y no las conocían. No conocían las profecías. Condenaron a de quien están hablando los profetas y la ley.
Y aunque no hallaron en él causa de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿A quién está culpando Pablo ahí? De la muerte de Jesús. A los judíos. Él no está culpando a Pilato. Él dice, ustedes le pidieron a él que lo matara. Y habiendo, o sea, hermano, él está dejándole saber a ellos que son pecadores, que son culpables delante de Dios. ¿Okay? Ajá. En el 26 está hablando sobre los gentiles, pero en el 27 viene y brinca. Exacto, perdóname, en el 27 está hablando de los gentiles, pero en el 28 empieza entonces otra vez a hablar de los judíos. ¿Eso es lo que quiere decir? No, ahí están mezclados. Oh. Sí, están mezclados judíos y gentiles prosélitos. Gentiles que ya habían entrado al judaísmo, que habían pasado los rituales y todo eso. Él está hablando a ellos. Entonces dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, le pusieron en el sepulcro. Ese es el evangelio. Eso fue lo que predicó Pedro también, hermanos, en el día de Pentecostés. Estamos viendo lo que hizo Pablo ahí, hermanos. You see what Paul is doing here in verses 20... Yeah, 26. Oh. Yeah, 26 and forward. He is presenting the gospel now. He's letting them know that they're sinners, that they have sinned, and now he's presenting the gospel. El evangelio, hermanos, hay que presentárselo a la persona, dejándole saber primero que es un pecador. Porque si usted es un millonario y yo le ofrezco a usted dinero, ¿qué diferencia le voy a hacer? ¿Qué necesita Bill Gates de mí? Nada, ¿verdad? Entonces los judíos que se sentían justos, si usted le presenta el evangelio así nada más, mira, Cristo vino a salvarte. Pues si ya yo soy salvo, yo soy justo, yo sigo la ley de Dios. No, usted tiene que dejarle saber, usted es un pecador. Usted necesita la salvación. Hay que dejarle saber a la persona que está en pecado. Y Jesús dijo, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Okay? Y dice, pero Dios le resucitó de los muertos. Ahí está el evangelio completo, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahora vienen las evidencias. Y él fue visto muchos días por los que le habían subido, o sea, los que lo treparon en la cruz, juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Los que habían subido juntamente con él. Y nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese salmo, hermanos, esa parte que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ese es el Salmo número 2, si no me equivoco. Ese salmo está hablando, esa expresión habla de la resurrección de Jesús. Y eso estaba profetizado en el Salmo. Y que le resucitó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Jesucristo murió, él se lo dijo, sí, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Se cumplió la profecía según estaba en las Escrituras. Y le dice, y aquí habían testigos, hay testigos que lo vieron, porque no podían negarlo, si hay testigos que lo vieron. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Os sea pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicado el perdón de pecados. Y por él todos los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Fíjense en el versículo 38
que por Cristo, hermanos, recibimos perdón de pecados. Y en el 39, que por Él somos justificados. Estas son dos palabras, hermanos, dentro de la salvación. Acuérdense que la salvación es amplia, es un término amplio. Cuando estamos hablando de salvación, ¿de qué estamos hablando específicamente? Aquí Pablo está hablándole de perdón y de justificación. Son dos temas dentro de la salvación. Y fíjese que en el perdón, ¿qué sucede en el perdón, hermanos? Usted ha cometido una falta y el perdón, ¿qué hace con esa falta? Lo justifica. La echa a un lado. Es una deuda perdonada. ¿Qué sucede? Usted debe la deuda. Entonces la deuda es eliminada. Su cuenta está en cero. ¿Verdad? So, forgiveness is when your debt is eliminated. Okay? And your account goes to zero. Pero, hermanos, ¿se puede presentar usted con cero a la presencia de Dios? Con nada. ¿Qué tenemos para presentarnos delante de Dios? Nada. No tenemos nada. ¿Qué necesitamos? La sangre de Cristo. Necesitamos algo en la cuenta, ¿verdad? La justificación le añade a nuestro favor, a nuestro crédito. O sea que Jesucristo no solamente nos perdonó, borró nuestra deuda y nos añadió en el crédito. Hablando acá en términos modernos. Cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios, hermanos, nos vamos a presentar como ricos en el sentido espiritual. Porque Cristo añadió a nuestra cuenta. ¿Verdad? Nos vamos a presentar como personas aceptadas delante de Dios. Esa es la obra redentora de Jesucristo, la de eliminar nuestra cuenta, pero no la dejó vacía, la llenó. Eso fue lo que hizo Cristo. Y para que no me malinterpreten, no estoy hablando de prosperidad para los que me vean por cámara. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de salvación. Y de perdón de pecados y de la justificación. ¿Verdad? Por eso es que en Cristo somos ricos. Ricos no aquí en el sentido material, ricos espiritualmente. Porque Cristo llenó nuestra cuenta. ¿Okay? Y dice aquí, hermanos, que ellos no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Y hermanos, y hoy en día hay gente que lo que quieren es salvarse por obras. ¿Verdad? Buscar la salvación mediante las obras, y las obras no salvan. Mire la advertencia en el versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, aunque alguien os la contare. Vamos a ver Habacuc 1:5. Habacuc 1:5 al 10. Habacuc 1:5-10. Mire lo que dice. Pablo está citando de Habacuc. Mirad en las naciones y ved y maravillaos y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Eso es lo que dijo Pablo, vemos ahí. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, esos son los babilonios, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Espantosa es y terrible, de ella misma saldrá su derecho y su grandeza. Y sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos.
y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus caballos y volarán como águila que se apresura a la comida. Toda ella vendrá a la presa, sus rostros hacia adelante como el viento solano, y recogerá cautivos como arena. Y escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. ¿Qué hicieron los caldeos con Jerusalén? Acuérdense que los caldeos, los babilonios, conquistaron en 3 olas a Jerusalén y la última vez la destruyeron. Destruyeron a Jerusalén. ¿Qué les está diciendo Pablo aquí a los judíos? Está citando de ahí, les está advirtiendo que ¿qué? Que si rechazaban a Cristo, ¿qué iba a pasar? Van a ser destruidos. ¿Y pasó eso? Hermano, Dios le siguió dando advertencia a ese pueblo duro. Se los advirtió. Aún poco tiempo antes de que sucediera, les advierte que si rechazan a Cristo le va a venir destrucción. En el año 70 después de Cristo, la abominación desoladora rodeó a Jerusalén, que es el ejército romano, y la destruyeron. Y no quedó piedra sobre piedra, como dijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice aquí, cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles, o sea, los gentiles que habían ahí, los prosélitos, les rogaron que el sábado siguiente les predicasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. Vemos aquí que hay gente convertida ahora. Se convirtieron judíos y gentiles, aunque estos eran prosélitos. ¿Y qué les dice Pablo? Que perseveren la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Que perseveren en la gracia. ¿Qué predicamos nosotros? Que somos salvos ¿por qué? Por gracia. Por gracia. Y al final, ¿vamos a ser salvos por qué? Por gracia. Por gracia. No es que empezaran con la gracia y después se fueran a la ley o a las obras. Y no estoy diciendo que hacer obras es malo. ¿Okay? Si usted ha sido salvo, usted va a caminar en obras. Pero la salvación, hermanos, comienza con gracia, prosigue con gracia y termina con gracia. Esa es la salvación. Y nuevamente, hermanos, ¿qué oigo por la radio? Si no haces esto, te vas a perder. Si no haces esto, te vas a perder. Es eso, hermanos, perseverar en la gracia, continuar en la gracia de Dios. ¿A cuántos de ustedes yo tengo que estar diciendo, hermanos, que usted tiene que hacer tal y cual cosa? Usted no es un niño pequeño, ¿verdad? Que usted hace las cosas porque usted ama al Señor. ¿Verdad? Hermano, no hay nada más lindo que perseverar en la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que somos salvos, hermanos. Y perseveramos en ella. Y eso es lo que ellos le dicen. Ahora, meses después, Pablo escribe la carta a los Gálatas. ¿Y qué hace? Regañándolos porque no están perseverando en la gracia de Dios. Empezaron por la gracia y terminaron ¿por qué? Obras. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminan por la carne, le dice. O sea, Pablo está relacionando la gracia con el Espíritu y las obras con la carne. Salvarse por los esfuerzos carnales. Hermano, la salvación es por gracia desde el principio hasta el fin. Y quizá muchas personas dirán, pero ¿y este que se apartó? Y bueno, pues, si se apartó es porque no era. Nunca fue. No lo era. Y exacto. Si lo era, el Señor lo trae. Y si lo es, el Señor lo va a traer. Exacto. Porque no se va a apartar total y finalmente. Va a volver. ¿Entiendes? Hermano, que la Biblia nos da un balance y una perspectiva bien clara de la gracia de Dios. Que no todo el que dice yo soy salvo por gracia es necesariamente salvo. Personas que toman la gracia, como dice el apóstol Pablo, como ocasión para pecar y hacer de toda clase de barbaridades.
¿verdad? Entendamos que cuando predicamos de la gracia, no estamos predicando de ir a pecar en el nombre de la gracia, ¿verdad? Que todo el que conoce a Cristo va a andar como Él, ¿cierto o falso? La palabra de Dios nos enseña que si usted ha conocido a Cristo, hermanos, usted va a caminar como Él caminaba. Ahora, que hayan 2 o 3 rebeldes, pues eso no es culpa de nosotros. No, eso siempre lo va a haber, pero eso lo hay aún en cualquier, exacto. Y el sábado siguiente, llegó el otro sábado, se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos, estaban celosos los judíos, y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Lo mismo que sucedió con Elimas. Entonces Pablo y Bernabé, tomando de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas ya que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz a los gentiles, para que seas por salvación hasta lo último de la tierra. Fíjese que de aquí en adelante, hermanos, ahora usted va a ver cómo el evangelio se va tornando hacia los gentiles y se va hablando menos y menos y menos de los judíos. No es que ellos quedaron eliminados. Acuérdense que la iglesia estaba compuesta de gentiles y judíos. Pero ahora el evangelio se está enfocando en los gentiles. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y escuchen esta parte: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso es predestinación. Ellos estaban ordenados para vida eterna. Y como estaban ordenados para vida eterna, creyeron. Hay 2 puntos de vista de la predestinación. Una es que Dios miró hacia el futuro y vio quiénes iban a creer. Entonces Dios los predestinó. Pero según esto que dice aquí, ¿le suena eso a usted que eso fue lo que hizo Dios? ¿O suena que Dios los predestinó para que creyeran? Los predestinó primero. Dios los predestinó para que creyeran. Dios no depende del hombre para escogerlo. El hombre depende de Dios para creer en Dios. Ellos fueron predestinados. Dice ahí bien clarito que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ya estaban ordenados para vida eterna. Ahora llega el evangelio y ellos creen, porque ya estaban ordenados. Ya Dios los había predestinado. Y la palabra del Señor era publicada por toda aquella región, mas los judíos instigaron a mujeres piadosas y honorables, parecido a lo que estaba pasando en Puerto Rico en estos días con la política y la venta de la planta eléctrica es que están vendiendo en Puerto Rico ahora. Eso, no estoy trayendo política, pero para que usted vea a quiénes son los que instigan los charlatanes. A las mujeres. Eso es lo que había protestando en las calles en Puerto Rico hoy o ayer, no sé cuándo era. Hoy, ¿verdad? Anyway, eso no es nada nuevo por lo que vemos, ¿verdad? Y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a Iconio. ¿Quién había dicho eso anteriormente? Que donde no los reciban, sacudan el polvo de sus pies. Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Lo que dijo Jesús, eso es señal de que, ok, ustedes no me quieren aquí, pues se acabó la cosa. Hermano, eso es ya como dejándole saber a los judíos, ya la cosa, el trato acá se acabó con ustedes. ¿Okay? Y en otra manera, él dice que Jesucristo, que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Exacto. Y vemos que está sucediendo lo mismo con Pablo. No lo recibieron, no lo querían. No lo querían. Entonces Israel como nación, pues fue echada a un lado. Ahora, los judíos, acuérdense que Pablo dice: ¿ha desechado Dios a Israel? Dice: no, porque yo también soy israelita y estoy aquí. He creído también. O sea que hay un remanente que Dios
preserva de israelitas. Y entre ese remanente estamos usted y yo, aunque no somos israelitas de nacimiento, pero somos israelitas porque hemos sido injertados en el tronco del olivo, sí, del olivo es o del olivo. Somos olivos silvestres y hemos sido injertados ahí. Hermano, una vez yo, especialmente los sábados, salieron los testigos de Jehová a predicar y fueron a mi casa y como yo no le acepté la doctrina de ellos, pues hicieron así, se limpiaron los pies y se fueron. Yo dije, pero mira. Sí. El que tenía que limpiarse los pies era usted. Decirle a usted ahí, bueno, como usted no quiere recibir al Señor Jesucristo, yo me voy a limpiar los pies. Y tenía que limpiar todo el piso. Y el último versículo dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Preguntas o comentarios, hermanos, hasta ahí. Ese es el primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Continuamos el próximo jueves, ¿verdad? Porque esto sigue hasta el capítulo 14. Así que el próximo jueves continuamos para ver qué otras cosas podemos aprender de este viaje de Pablo, ¿verdad? Bien, vamos a ser despedidos en oración.